Muchísimas gracias por venir, ¿eh? Tenéis un meritazo, ¿eh? Y mérito, por supuesto, al Ayuntamiento de Marbella, a la alcaldesa María Ángeles, a Chela, que soy buen amigo de ella, por la sensibilidad en fin, de que conozcamos más, pues, una de las gestas mayores, no que ha hecho España, que ha ocurrido en la historia de la humanidad, porque el descubrimiento de América cambió todo, toda la forma de concepción del mundo, la cultura, la sociedad, la gastronomía, absolutamente todo. Y yo creo que ya lo veremos, que hay muchas razones para sentirse orgulloso, y si me apuráis, los que sois de aquí, de Andalucía, pues tenéis un poquito más de razones de sentiros orgullosos, porque por diferentes razones, ya iremos viendo cuáles, Andalucía desempeñó un papel fundamental en el descubrimiento de América. Los estudios, algunos estudios muy buenos hechos por andaluces, demuestran que en todos los periodos de descubrimiento, conquista, colonización, nunca los andaluces bajaron del 40% de la gente que fue allí. Muchísimas mujeres. Eso lo veremos mañana. Si venís, las mujeres os interesará, porque si ya es desconocido lo que hizo España en el descubrimiento, lo que hicieron las mujeres españolas, y ya te digo, muchas andaluzas, es además curiosísimo las gestas que realizaron, pero eso lo veremos mañana. De verdad, si venís os vais a alegrar, porque además no se suelen dar conferencias es un tema muy, muy desconocido. Así que nada, gracias a vosotros, gracias al Ayuntamiento, porque en los próximos días vamos a celebrar esto, pero no todos con la misma, digamos, emoción que por ejemplo, en Madrid, cuando estaba Manuela Carmena de alcaldesa. Bueno, pues ella decía: no hay nada que celebrar. También Ada Colau, cuando estaba de alcaldesa de Barcelona, no, en fin, decía que no había ninguna razón para sentirse orgulloso. Estas escenas que estáis viendo ahora ahí, bueno, esto ocurre desgraciadamente en los últimos años en prácticamente todas las partes de Estados Unidos de América, y es una tristeza pues eso, indígenas rompiendo las imágenes de Colón, de todos los conquistadores, incluso de aquellos frailes, Junípero Serra, que hizo unas auténticas maravillas y obras misericordiosas con los indios. Bueno, pues eso desaparece incluso en universidades, en sitios, y la verdad es que es muy triste. Pero claro, si ya en España nos cuestionamos lo que hicimos, pues ¿qué no va a ocurrir fuera? Esto se obedece sobre todo a razones políticas, pero hoy, en fin, de partidos de ultraizquierda. Pero hoy no vamos a hablar de política, porque ya tenemos bastante. Vamos a hablar de historia. Pero vamos, en México se celebra el Día de la Mujer Indígena. Ya sabéis que su presidente, López Obrador, está empeñado en que los españoles, en que el rey Felipe VI pida perdón a los mexicanos por lo que hicimos. Imagínate, por el oro que nos llevamos. Imagínate que nosotros ahora tuviéramos que pedir el oro a Italia, a Meloni, y decir que nos lo devolviera. En fin, en Perú, por ejemplo, el 12 de octubre se llama el Día de los Pueblos Originarios. En Argentina, el Día de Respeto a la Diversidad Cultural. En Bolivia, el Día de la Descolonización. En Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena. Prácticamente ya no quedan esculturas ni de Colón, ni, en fin, de los descubridores españoles. Sí hay algunas. Mirad, esta, por ejemplo, esta es María Leonza. Esto es en Venezuela. No sé si veis la escultura. Esto es una deidad espiritista que no existió. Está montada en un tapir. Bueno, pues esto es lo que se celebra, desgraciadamente, en estos países. España, no sé si lo sabéis, tenemos la casualidad que es el país que más se menciona en los himnos de otros países.
A Gran Bretaña se le menciona, no para bien, claro, en 7 ocasiones, creo que a Francia en 5, y a España se nos menciona en 13 ocasiones. Todas, como podéis figurar, para mal. Hombre, uno puede entender que en el himno de Holanda, porque en Holanda, bueno, no repartimos caramelos precisamente, los tercios de Flandes, o incluso en el himno del Sáhara, en el himno hablan de cortar la cabeza al opresor. No sabemos muy bien si habla de los marroquíes o de los españoles, pero bueno, ahí está. El himno, por ejemplo, de Perú dice: largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró, 3 siglos horrorosos de quebrar el cetro de España, en fin, humillación, etcétera, etcétera. Incluso el de Honduras dice: el mandato imperioso del amo, y habla muy bien de Francia, por ejemplo. Habla de la Francia libre y heroica, y dices, bueno, pero ¿qué hizo Francia en Honduras? Y lo único que consta en la historia es de un famoso corsario, un pirata que era un asesino, llamado Olonés, que arrasó además varios pueblos porque claro, los piratas no solamente se dedicaban a capturar navíos, los navíos pocos hacían, porque las flotas de Indias españolas aquello era inexpugnable. Era como si un barquito intentara ahora atacar a la sexta flota norteamericana, o sea, era imposible. Los piratas corsarios franceses llegaban a poblaciones y en concreto, el Olonés, arrasó poblados de Honduras. Sin embargo, el himno de Honduras habla mal de los españoles y habla de la libre, heroica, liberté, égalité y fraternité francesa. En fin, pues vamos a hacer un pequeño repaso, si queréis, de cómo fue el descubrimiento. No sé si os acordáis del colegio. Yo recuerdo que se daba ya bastante flojito, y yo soy de EGB, y desde luego la importancia que tenía. El descubrimiento de América se hace por la necesidad, no de oro. O sea, Colón no va a buscar oro a América, en realidad van a buscar las especias que siempre se me olvida traer un botecito de pimienta que hoy podemos encontrar en el día, en el Cabravo, a €1, €1,50. En aquella época podía costar 6.000 euros. Era una barbaridad. El clavo, la nuez moscada. No había especias en Europa, salvo el azafrán. Todo había que traerlo de Oriente. Pero, como veis, la caída de Constantinopla, 1453, se cierran, también en Siria, se cierran todas las vías de acceso a Oriente. ¿Cómo llegar? Ahí ya sabían que la Tierra era una esfera. Había que llegar a las Molucas, que era donde las Islas de las Especies. Había que llegar, en vez de por Oriente, por Occidente. ¿Qué ocurría? Pues que los barcos, sobre todo los portugueses, que eran los portugueses y los navegantes del occidente de Andalucía, desde Huelva, los palenses eran muy buenos navegantes. Toda esa zona hasta Cabo Bojador, eso estaba controlado sobre todo por portugueses y marineros andaluces. ¿Qué ocurría en Cabo Bojador? Pues que los barcos, los portugueses que iban en esas pequeñitas carabelas, no se alejaban de la costa. Ellos era lo que llaman la navegación de cabotaje, muy cerquita de la costa, y bueno, pues cuando podían, pues tomaban tierra, ahí hacían lo que llamaban ellos los rescates de marfil, esclavos, en fin, lo que podían. Pero a esa altura, en Cabo Bojador, las corrientes, los vientos del Sáhara, ahí dejaban unos bajíos que no había profundidad, y los barcos se quedaban estancados. Por eso se hablaba de que los barcos naufragaban, etcétera. No, se quedaban encallados, hasta que algún buen marinero se aparta de la costa para salvar esos bajíos y descubren los llamados vientos alisios, unos vientos que bien cogidos te llevaban como una autopista
que era lo que luego hizo Colón, te llevaban a América. Esto Colón lo sabía porque estaba casado con una portuguesa, Felipa Muniz, que su padre era el gobernador de Madeira, y ahí se ve que algo le contaron, o le contaron su suegra, o porque entonces las navegaciones eran todas secretas, los pilotos tenían la orden de no, estoy tocando algo, tenían la orden de no comentar sus rutas con nadie, pero bueno, ya se sabe que un navegante, un piloto, va a una taberna, habla más de y Colón algo sabía, por eso Colón, bueno, ya sabéis un poco su periplo, él luego se casa con una española, una cordobesa, con Beatriz de Arana, y allí le ponen en contacto en La Rábida con el padre Marchena, que es el que, en fin, bajo secreto de confesión, le cuenta todo lo que sabía Colón, y eso hace que llegue a oídos de los reyes católicos. Por eso llegan a América. Nada más llegar a América, los reyes católicos, por orden expresa de la reina, y lo dejo bien claro porque Isabel la Católica murió en 1504, muy poquito después del descubrimiento, apenas 12 años después, deja bien claro que hay que instruir a los indios en la religión católica, tratarlos bien y con cariño, y deja escrito, no sé si está ahí escrito, decía: no consintáis ni deis lugar a nadie haga mal a los indios ningún daño, ni reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. Esto se llevó hasta el último momento en las Indias. Los indios nunca fueron esclavizados, tenían los mismos derechos que los españoles, eran súbditos de la reina, de los reyes. Por eso hay dos cositas que hoy seguro que os va a quedar muy claro, que son las grandes acusaciones que se hacen a los españoles. Una es, estas son las leyes de Indias, lo que he leído antes. Hubo varias correcciones, luego veremos las primeras en 1512, luego unas nuevas leyes en 1542, las leyes de Burgos y las leyes de Valladolid. Constantemente se estuvieron reformando las leyes, algunas, que eso lo veremos mañana más detenidamente, haciendo mención a las mujeres, cosa que jamás antes se había hecho. En las primeras leyes de Burgos, el 7% de las leyes están dedicadas a la mujer, y algunas que hablan de, en fin, lo que es los derechos de la mujer en el trabajo, cuando tiene un hijo, algo que no había ocurrido jamás en la historia. En los primeros declaración de los derechos humanos, desde luego, son las leyes de Indias hechas por los españoles, además sin que nadie les obligara. No teníamos ninguna obligación, los reyes católicos, ni luego Carlos I, ni Felipe II, etcétera, etcétera, en hacer estas leyes. Carlos I llegó durante 7 u 8 años a paralizar, ya veremos ahora, por los dominicos, los franciscanos, a paralizar todos los viajes de descubrimiento para ver qué se hacía con los indios, si se estaban haciendo bien las cosas, si se estaban cometiendo abusos, que por supuesto se cometían, ¿Se respetaban las leyes? Pues claro, yo puedo decir ahora, ¿se respetan las leyes en España? ¿Se respetan las leyes de...? En fin, lo dejamos aquí, ¿no? El mismísimo Colón, era un buen descubridor, pero como administrador, digamos que no era, un ejemplo. Colón desobedeció a la reina y en su segundo viaje en las Antillas, por donde él se movía, mucho oro no había. El que encontró oro fue luego Cortés y otros descubridores. Colón se trajo esclavos a España y la reina le mandó a buscarle y volvió encadenado, el mismísimo Colón. Luego veremos que a otros los torturaban, los decapitaban. Todos los que tenían algún cargo en América, fueron regidores, virreyes, cuando terminaban su mandato, tenían que celebrar lo que se llamaban el juicio de residencia. El juicio de residencia se tenían que quedar allí un añito, y la gente, presentaba
reclamaciones, etcétera, etcétera, y había que esperar hasta que se dilucidara. Hubo el caso de uno que se volvió un poquito antes, nada, 2 semanas antes, porque salía un barco, por lo que fuera, y llegó a España y tuvo que volver a cumplir. O sea, ¿se cumplen las leyes? Bueno, pues en algunos casos sí, y otras no, pues como ocurre en todas partes. Como digo, de las acusaciones más graves que a mí me indigna es la de que España ha cometido genocidio. Genocidio es una palabra muy fuerte. Genocidio, no sé, a todos nos vienen a la cabeza el genocidio nazi con los judíos, 6 millones de muertos, el genocidio en Armenia por parte de los turcos, también hubo millones, genocidio de Stalin que masacró a millones. Dicen que 100 millones de todo, de sus propios súbditos, genocidio de Mao en Camboya, en Ruanda, en Burundi, hasta hace muy poquito en Yugoslavia. A mí me molesta mucho que se nos acuse a los españoles de cometer genocidio. Es un crimen brutal. Genocidio, según la Corte Penal de 1948, porque es una palabra muy moderna, supone, quedaros bien con esta definición, es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos y religiosos. ¿Hubo genocidio en América? Sí. Lo hubo antes y lo hubo después, pero no durante. Hubo muchas enfermedades, desde luego, pero las enfermedades, pues, a lo largo de la historia de la humanidad han venido pues, pestes de China, han venido la viruela, en fin, no conoce fronteras. Los únicos casos, luego lo veremos, de viruela, que fue una enfermedad, la viruela ha sido la gran asesina, más que las guerras, más que la peste de la humanidad. El único caso que se conoce en América deliberado de transmisión de viruela ocurrió en las colonias inglesas, que se repartieron mantas a los indios para que transmitieran la enfermedad. Ya vemos luego lo que hizo España con el tema de la viruela. Seguro que vosotros lo conocéis. Como digo, Bartolomé de las Casas, tengo aquí este librito que seguro que, porque los padres dominicos, los franciscanos, realmente los jesuitas hicieron una labor de verdad, no sé si llamarlo heroica, algo fuera de lo normal, pero a algunos se le fue la mano. A Bartolomé de las Casas, si leéis este libro, a la 3ª página, pues os das cuenta, pues está contando cosas. Él quería llamar la atención, que efectivamente, pues, casos de encomenderos que abusaban del trabajo de los indios, pues es realidad. Pero de ahí a lo que ocurrió, ¿qué ocurrió? Pues que, ¿veis estas ilustraciones? La gente en aquella época no leía, pero sí que había ilustraciones. Estas ilustraciones de un holandés, claro, de Theodor de Brie, pues eso sí que se extendió por toda Europa a lo largo de los siglos. Y esto es lo que se veía. Pues este es españoles masacrando indios, y eso nos causó pues, una de las razones de la leyenda negra famosa contra la conquista española. Esto es lo que realmente nos hizo daño. Las intenciones de Bartolomé de las Casas pues no serían esas, pero los enemigos de España, enemigos también de la religión católica que representaba España, pues vieron la oportunidad para hacer estas acusaciones. Fíjate qué diferencia, porque el marketing, si nos tuvieran que poner una nota a los españoles de cómo nos vendemos, desde luego nos tendrían que poner un 0 a todos. Fíjate, los ingleses cómo dibujan ellos el Día de Acción de Gracias, que ni siquiera lo hicieron ellos el primer comida o cena de Acción de Gracias fue de Juan Menéndez de Avilés en la Florida,
que la hizo con los indios. Ahí vemos aquí a los indios, a los colonos ingleses, pues sirviendo sus comiditas a los indios, y bueno, ya sabemos todos cómo fue la colonización anglosajona en el norte de América. Exterminaron. Si tú te vas desde el sur de Chile, caminando por ahí, encontrando aproximadamente 40-60% de tribus indias, de indígenas, en el momento que pasas ya el Río Grande, bueno, ya lo único que ves son pequeñas, en fin, reducciones, reservas de cherokees, porque los aniquilaron a todos. Bueno, pues esto es lo que venden los ingleses. Como decía, ha desaparecido una... No la tengo aquí. En realidad, el que más llamó la atención a los reyes no fue Bartolomé de las Casas, fue un padre dominico, Fray Luis de Montesinos, que, fíjate, en 1511 ya hizo un sermón. Un sermón, además eran días, no sé si era ya Navidad, próximos a Navidad, y tú imagínate, en 1511 van ahí los encomenderos a oír misa, y les dice Fray Luis de Montesinos que están todos en pecado mortal y que no les da la comunión por la manera que tratan a los indios. Bueno, aquello fue un auténtico revuelo. En aquella época ya estaba de virrey el hijo de Colón, Diego Colón, y bueno, aquello fue imagínate decirles a personas de aquella época, bueno, como si nos lo dicen ahora, que estamos excomulgados y que no nos dan la comunión, que estamos en pecado mortal. Bueno, le combinaron a Fray Luis de Montesinos a que en el siguiente sermón rectificara, y no solo no rectificó, sino que fue todavía más duro con los encomenderos. Esto llega a oídos de... Bueno, él dice que las leyes de religión están por encima del Estado, que no hay diferencias para los ojos de Dios, y bueno, esto causó un revuelo tremendo. Por eso se une la Junta de Teólogos en Salamanca, Francisco Vitoria, lo que se ha documentado antes, y se elaboran las leyes de India. Son 35 leyes donde se prohíbe la esclavitud. En lo que os he comentado antes, hay leyes donde a la mujer, por ejemplo, al partir del 4.º mes de embarazo, debía dejar de trabajar, y luego tenía 3 años. Fíjate que ley de conciliación, estamos hablando de 1512, Es que todo esto hay que intentar abstraerse y para no caer en anacronismos y retrotraerse 400 años. Pues esto es lo que escribieron los españolitos allí en Salamanca. Una mujer no podía trabajar a partir del 4.º mes de embarazo, y luego tenía 3 años para cuidar a los hijos. Luego, como digo, se elaboraron leyes nuevas en 1542, porque es que los curitas volvían a denunciar y otra vez, y no sé qué, y ha habido esto, y cuando se fundaban la bigamia, por ejemplo, se perseguía. Cuando ocurrían cosas de estas, los reyes decían, es que me excomulgan, es que claro, es que era gente muy piadosa, y esto lo hicieron los españoles en aquella época. Esto no tiene muchos visos de genocidio, pero vamos a seguir porque, como digo, cuando llega Colón, bueno, Colón llega, ya sabéis, en las Antillas, eran indios taínos. Los indios taínos debían ser como muy inocentones, todo les sorprendía, en fin, incapaces de matar una mosca, pero no era una sociedad idílica lo que se encuentra. Había una diferencia en algunos, eso sí que fue un viaje al pasado, de casi de 3.000 años. Había tribus que estaban en el Paleolítico, y luego estaban, por ejemplo, los mexicas, los aztecas, bueno, con unas ciudades como era Tenochtitlán, que era una auténtica maravilla. Los incas en Perú trabajaban la piedra maravillosamente, pero no eran solo taínos los que estaban allí. El imperio mexica, pues mirad lo que veis, era un imperio que tenía bajo su mando 307 pueblos,
todos sujetos a pago de tributos y sujetos a eso, a que todos los años había más de 20.000 muertos, los llevaban a los Zompantzal. A mí no se me da muy bien pronunciar estas palabras en nahuatl, pero eran sacrificios donde se les arrancaba el corazón, les hacían rodar por las escaleras. En Perú se hacían las famosas capacochas, que cogían a niños, les llevaban, les daban brebajes, la chicha, y les enterraban vivos. Todo eso es la arqueología, eso es lo que se encuentran los españoles. Este es el genocidio que ocurría antes. Por eso Cortés y Pizarro conquistan con 400, 500 hombres el imperio mexica, porque los otros pueblos, los tlaxcaltecas, los totonacas, etcétera, etcétera, les ayudan para liberarse. Hay una frase que, en fin, resume todo: la conquista de América la hacen los indios y la independencia los españoles. Y es así. Eso ocurría antes. ¿Los españoles, mientras tanto, cometían genocidio? Pues no. Construían hospitales. Si tú quieres cometer genocidio, qué absurdo, ¿no? Y además unos hospitales fabulosos. La medicina española, ya en la época de los Reyes Católicos, el primer hospital de campaña militar lo hacen los Reyes Católicos en el campamento, en Santa Fe. Por cierto, había unas médicos, mujeres, lo veremos, una que llegó, me estoy adelantando un poco a mañana, era española, la primera mujer médico honorario documentado de la historia es española, y además andaluza. Los españoles, Cortés, yo creo que ya en 1519 ya construye el primer hospital en México. El primero es lo hace Nicolás de Obando. Sí, este es el de la Concepción, que lleva en marcha además unos hospitales extraordinarios. Daban 3 comidas diarias. Os voy a leer el menú de... Esto en 1519. En el desayuno daban un chocolate. El chocolate que tomaban allí, que era un alimento, tenía una potencia calorífica que te daba para todo el día. De almuerzo daban un caldo de gallina y un guisado. Y de cena un arroz también guisadito. Eso en los hospitales. Pero había hospitales... Este es de San Lázaro, todos hechos a imagen y semejanza de los... San Lázaro, me parece que hay uno en Sevilla y los lazaretos, donde se trataba a leprosos, donde se trataba a enfermos de sífilis. Igual trato, hay una cédula de Felipe II, que igual trato se daba a los españoles y a los indígenas. Había hospitales solo para mujeres. ¿Esto es genocidio? ¿Un país que hace esto está cometiendo genocidio? Bueno, yo creo que no. San Juan de Dios para sifilíticos en 1541. El Hospital San Juan de Letrán solo para mujeres. Eso es la lista de hospitales a lo largo de los 3 siglos de dominación española. Un total de 843 hospitales. Además, como decía, la medicina española, para ir a América tenían que tener 2 años de prácticas primero en España, demostradas, y luego ya podían cruzar el charco. Todas las ciudades tenían sus hospitales, tenían sus iglesias, tenían sus escuelas, como veremos delante, y no sé, esto no es muy propio de alguien que quiera cometer genocidio. En fin, otra de las cosas que más se oye es lo del oro. Es que os llevasteis todo el oro de América, os dejasteis sin nada. En realidad lo que nos llevamos fue la plata. La plata sí. La plata, fíjate la diferencia. A lo largo de 3 siglos, los españoles nos llevamos como unos 185.000 kilos de oro y casi 17 millones de toneladas de plata. O sea, la diferencia es, que oro tampoco fue tanto. Plata para hacer las famosas monedas, el real de A8 español, que fue una moneda que se manejaba pues como se maneja ahora el euro o el dólar, una moneda mundial.
Los chinos estuvieron incluso, ya había terminado el Imperio Español, y China, los chinos que son como más, en fin, hormiguitas, les gusta más la plata que el oro, no sé, no son tan ostentosos. Y cuando España consigue que el galeón de Manila, de Filipinas comerciaban con China, esa fue la gran globalización. Hay un documental muy bueno, como, en fin, también un navegante español, Urdaneta, establece el recorrido desde Manila hasta Acapulco, y de Acapulco venía ya a Europa. Pues todo eso se pagaba, pero además a tocateja, con la plata de Potosí y de tal. Y ya te digo, los chinos durante muchos años estuvieron todavía utilizando el real de 8, porque vamos, era una moneda estupenda, que lo que valía era lo que pesaba, o sea que no había trampa ni cartón, no eran billetes. De hecho, luego, claro, España ya pierde la hegemonía y China le sucede Gran Bretaña. Gran Bretaña no tenía, mira que lo intentó, llegar a conseguir las minas de plata pero no lo consiguieron, perdieron todas las batallas. Pero claro, ellos querían comerciar con la China. ¿Qué hicieron? Pues la famosa guerra del opio. Las guerras del opio no son otra cosa que los ingleses pagaban con droga. Fíjate ahora, cuando oímos que hay países que venden droga, bueno, pues esto los inglesitos ya lo hacían. Hubo 2 guerras, porque pagaban porque no tenían plata para pagar a los chinos. O sea que, en fin. Como digo, los españoles extraen en 3 siglos 185.000. ¿Esto es mucho? ¿Os parece mucho? 185.000 dólares, no, ni idea, ¿verdad? No tenemos. Pues solo en México, en 2016, se extrajeron 120 toneladas. O sea, prácticamente lo que España se llevó en 3 siglos, México lo extrae en un año. Perú, lo mismo, 150 toneladas. Y lo hacen todo, además, empresas anglosajonas, canadienses. O sea, nos llevamos todo el oro. Por favor, que nos hagan reír. Lo que pasa es que, bueno, pues está bien contar eso y no contar en México, que es un desastre. México, la independencia de México fue el peor negocio que han podido hacer en la vida. Perdieron la mitad del territorio, se endeudaron hasta las cejas. Bueno, se endeudó Argentina o Chile, luego lo veremos. Fue un auténtico desastre. Pues hablando de eso, de que los españoles lo robaron, pues no hablan de que al año solo en México hay 120.000 muertos. Se habla de desaparecidos, de mujeres. Tremendo lo de México. Qué lástima. Bueno, pues esto es lo del oro. ¿Qué más cosas hicieron los genocidas españoles? Pues universidades, ¿verdad? La primera, además, en 1551. Mira cuándo fue la de Harvard, casi 100 años después. 30 universidades, a lo largo de 3 siglos, 150.000 licenciados, indígenas, mujeres, había de todo. Esta primera, la de Santo Tomás de Aquino, tenía además 4 colegios mayores, se estudiaba Derecho, se estudiaban Letras, Medicina, Cirugía, había cátedras de lenguas. La de San Marcos de Lima además son una auténtica preciosidad lo que hicieron. Se hicieron cátedras de lenguas indígenas. Si no es por los frailecitos que se preocupaban, porque además eso lo ordenó Felipe II, estudiar sus lenguas, para llegar luego a sus corazones, estudiar sus lenguas. Y lo estudiaban y hacían gramáticas. En 1560 la gramática quechua. Fíjate, en Alemania no tuvo los alemanes su primera gramática hasta 1573. Tuvieron imprenta en México en 1539. Las escuelas que se construyeron por Federico de Gante, por mujeres, las mujeres realizaron un trabajo. Catalina de Bustamante era una española que fundó escuelas para niñas. Y además pues les enseñaba oficios, canto,
Los indios, por visto, eran muy buenos en trabajos manuales. Era difícil, claro, gente que está acostumbrada a... Es que había mucha diferencia. Los pioneros, pues a lo mejor se aburrían, pues se iban, no eran incapaces de la civilización, costó muchos años, pero eran muy buenos en canto, los jesuitas que iban por esas selvas. Imagínate, no sé si habréis visto la película La Misión, o sea, el mérito que tiene eso. Consiguieron no solo que aprendieran a tocar instrumentos dificilísimos como el violín, instrumentos para música barroca, componían, o sea, tenían un especial talento para la música. Hay partituras barrocas, yo no soy muy de la música barroca, pero creo que era una auténtica maravilla, y eso lo hicieron los jesuitas con guaraníes que iban entaparraos. Y crearon unas sociedades, luego los jesuitas es para la parte, ¿no? Cuando hubo la expulsión, pero hicieron unas sociedades autosuficientes, claro, lo hacían en determinados sitios, en fin, porque eran prácticamente en la selva, pero algo, o sea, un trabajo, algo realmente extraordinario. Como decía Catalina de Bustamante, que hizo, esa sí que tiene muchas, esa sí que no se han atrevido a tirar, porque sea mujer, no lo sé, y por la labor que hizo, que fundó más de 10 colegios en México, colegios sobre todo además para mujeres, pues que ella pues perseguía que los caciques se casaran. Hubo un caso muy famoso, llamaban el rapto de la Inesica, pues un cacique de allí, entraron por la noche, se llevaron a una chica que por visto era muy guapa. Esta montó en cólera, pero parece que estaba compinchada con el regidor y bueno, sabían que Catalina de Bustamante tenía mucha mano con la reina de entonces, que era Isabel de Portugal, la mujer de Carlos I, pues bellísima también. Consiguió que le llegara una carta a Isabel de Portugal y mandó prender a todos los que habían participado en ese rapto. O sea que, fíjate, los derechos, se hacían cosas realmente sorprendentes. Otra de las cosas que se nos acusa es hoy ya hay un poquito más rápido porque no sé si nos estamos extendiendo demasiado, de ser unos incultos, unos brutotes. Las mejores expediciones científicas, las primeras, las hicieron marineros españoles. Bueno, Malaspina era italiano, pero al servicio de España. Descubrimiento de nuevos minerales. Antonio de Ulloa, el platino, los viajes de Malaspina, que documentó centenares de plantas, de animales, algo realmente extraordinario. Esto no se había hecho jamás. Algunos incluso, como Félix de Azahara, inspiró a Darwin para hacer la teoría de las especies. Jorge Juan fue un marino, además revolucionaron las técnicas de navegación, ya esto en el siglo, estamos entrando ya casi en el siglo XVIII, de los mejores navegantes, pero desde siempre eran los españoles, con conocimientos muy precisos de longitud y latitud, sobre todo de la latitud, que fue una de las cosas que más preocupaba a los grandes navegantes. Durante muchos años los únicos que los barcos ingleses podían aparecer 300 o 200 millas más arriba o más abajo porque desconocían, les burlábamos siempre. De hecho, además eso fue un malagueño, Gálvez, y en la época de la Guerra de la Independencia de Norteamérica, que les ayudamos, y no es por España lo hubieran conseguido, pero no tan rápido, fue porque la gran flota que iba a pertrechar a los soldados ingleses la localizamos en mitad del Atlántico y se la hundimos, y lo que no nos lo quedamos. Eso es porque... Ya. Sí, no fueron muy... Nos pasa siempre. Igual que tenemos un poco más de edad, nos acordamos que salían en los billetes de 2.000 pesetas. Celestino Mutis hizo una... Pues tiraban 20 o 30 años recogiendo plantas y plantas medicinales. Por ejemplo, la quina, que fue lo que llamaban la Chinchona oficialis, que era la marquesa de Chinchón, que probó, en fin, ellos sabían que gracias a
a los indígenas, a los indios. La mayoría de los remedios para curar, claro, llevan muchos tiempos, las malarias, los dengues, en fin, un montón fue gracias a los indios, y luego la aplicación también de científicos españoles. Pues eso es lo que hizo España. ¿Dónde más nos gastamos el dinero? Porque el oro ese que hemos visto antes no venía todo para España, como sabéis, solo venía el quinto real, la quinta parte. El resto, pues para construir, como por ejemplo, estos acueductos. España hizo una colonización muy parecida a la de Roma. Este es el de Zacala-Otuba, que lo hizo el padre Tembleque, de Toledo, 48 kilómetros. Los caminos reales, que tienen miles de kilómetros, ahí atraviesan de este a oeste, Norteamérica, de norte a sur. Todo eso lo hicieron los españoles. Cuando los americanos hablan de la conquista del oeste, me río yo. Había ya misiones que tenían ahí más de 100 años. Es que cuando llega el general Custer y, en fin, toda esta tropa, Jerónimo hablaba español, era católico, en fin, y además le conocemos porque ha venido mucho, viene de vez en cuando a España a dar conferencias, no sé si es el bisnieto o bueno, lo cuenta de primera mano. O sea, eso lo hacían los españoles. Eran además unas carreteras, atravesaban, pues ya te digo, de esto a esta, con miles de kilómetros, llevando ganado, por cierto, hasta burritos que eran muy cotizados. El burrito lucense de Córdoba, George Washington, que tenía se lo pidió expresamente a Carlos III porque quería tenerlo. O sea, era claro, los burros, siempre se me olvida, el burro con yegua, salen las mulas, que es lo que realmente hizo la conquista de América, las mulas, trabajando el doble que un caballo y comiendo la mitad. Sí, porque luego son estériles. Siempre hago un lío con los burréganos, ¿no? Pero vamos, los burritos que pidió George Washington a Carlos III eran lucenses de Córdoba. De todo lo que se llevó. Los caballos también, ¿no? Claro, caballos, los burros, los cerdos, todo. Ellos tenían un déficit, los indígenas, de proteínas. Por eso el canibalismo era tan... porque les hacían falta. No tenían lo que es el ganado doméstico, aceitunas, fijaros, todo. Es cierto que Europa se benefició también de pues, la patata, el tomate, en fin, el maíz, por supuesto, pero fíjate todo lo que llevaron los españoles. Por cierto, el trigo fue también Inés Suárez, una española, una mujer, la que primero llevó el trigo a América. Las catedrales, bellísimas. O sea, Oaxaca, en todas partes, son una auténtica maravilla. Eso es en la plaza de... Recubierta de oro. Son una maravilla esas las ciudades. No sé si habéis estado, yo conozco algunas y te quedas maravillado en Lima, en México, en Oaxaca. Pues solo en ciudades, España, 33 ciudades construidas por los españoles, 33 ciudades son patrimonio de la UNESCO. ¿Sabes cuántas hay de Portugal o de inglesas? Cero patatero. Pero por más de 33 ciudades, ¿no? Sí, pero las que son la patrimonio de la UNESCO. No, bellísimas, pero bueno, el marchamo de es impresionante. Ya vamos terminando. El verdadero genocidio ocurrió después de que los españoles, ya cuando alcanzaron la independencia, fue un auténtico desastre humanitario y económico, y todavía continúa. Tampoco vamos a abundar mucho. En México, por ejemplo, la guerra de las castas, que duró casi 50 años, el Yucatán, que es la península esa que hace así, en el Golfo de México, pues bueno, trató de independizarse. De hecho, estuvo
creo que unos años independiente, ahí hubo cientos de miles de muertos. Las más recientes, en el año 30 y tantos, la famosa Guerra del Perejil, llamada así, entre la española, que es la mitad es la República Dominicana y la mitad de Haití. Ahí hubo una auténtica masacre. Llamaban la Guerra del Perejil porque los dominicanos hacían pronunciar, claro, los haitianos son de origen francés. Si no decías perejil, la J como la pronunciamos los españoles, les mataban. Simplemente por eso. En la guerra de... no sé si tengo aquí una foto. Es muy triste. Esta es la guerra de la Triple Alianza. Vamos a ver alguna. Tampoco... Hubo miles de guerras donde se masacraron a los indios, a los mapuches, que dieron mucha guerra. Además, a los reyes españoles, toda esa zona entre Chile y Argentina, tenían una autonomía especial, porque los tíos eran muy valientes y muy peleones, y ya los reyes españoles estaban aburridos, y pues venga, haced más o menos lo que queráis, porque no había manera, indómitos. Cuando se independizan, los masacraron, les llevaban hasta zoológicos, les llevaban. Los ingleses pagaban una libra por cabellera de los indios. Y esto lo hacían con total impunidad, y esto ya es muy reciente, además. No estamos hablando de conquistas en 1500, siglo XVI, no, estamos hablando del siglo XIX. La guerra de la Triple Alianza fue una guerra que contra Paraguay se aliaron Uruguay, Brasil y Argentina, imagínate. Exterminaron totalmente a los paraguayos. Fueron cerca de 300.000 muertos, una auténtica barbaridad, hasta tal punto que ya es que no les quedaba población. No sé si os fijáis, a los niños les pintaban barbita para que parecieran, y les mandaban, mirad, los pobrecitos. Un auténtico exterminio. Pues esto ocurrió después. Este es el genocidio que ocurrió en América. Esto es de 1900 algo. O sea, era Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Paraguay, que había sido de los pocos países que no se habían endeudado con Gran Bretaña. Si veis cómo funcionaban los créditos que pedían para la independencia, a lo mejor pedían 3 millones de libras el Banco de Colombia o el de Argentina, y de esos 3 millones a lo mejor llegaban 500.000 libras en realidad. El resto se quedaba en sobornos, y luego a lo mejor tardaban 200 años en pagar esas. O sea, se endeudaron totalmente. En Colombia, unas minas que hay ahí, no recuerdo el nombre, las tuvieron que pillar de por vida. La famosa guerra del guano peruano, esos nitratos, durante mucho tiempo los únicos fertilizantes que había eran los del famoso nitrato de Chile y el de Perú. Absolutamente toda la producción iba a manos inglesas para pagar la deuda Fue una auténtica ruina, una auténtica ruina. Podríamos seguir hablando de tal, pero es un poco triste. Por eso yo creo que fue una auténtica, no sé, providencia que fueran los españoles los que llegamos allí y no hubieran sido otros, porque yo creo que, desde luego, la suerte de muchas tribus, de muchos indígenas, hubiera sido fatal, no existiría, ¿no? Desde luego. Y tenemos mucha suerte de que, no sé si van ya por 500 millones de españoles, hablen nuestro idioma y compartan nuestra cultura. Yo trabajé muchos años, no sé si aún os acordáis todavía, de José María Carrascal, y trabajé muchos años con él. Yo le quería mucho, él me quería mucho a mí también. Era muy agradable trabajar con él. Él había trabajado antes, yo trabajé en la televisión, él había trabajado en Estados Unidos, había sido corresponsal en Alemania, y dice que todos sus amigos le recordaban, qué suerte tenéis los españoles, porque tenéis una civilización, un idioma, una cultura, sobre todo hablaba de los inmigrantes. Dice, yo no puedo. Hablaban en Alemania cuando vienen turcos o fíjate los franceses, los problemas que tienen. Dice, no sabéis la suerte que tenéis los españoles, y la suerte se la debe, pues eso, en fin, pues al trabajo de toda esta gente que estuvo muchos años
muchos andaluces, muchos, la gran mayoría, como he dicho antes. Así que, bueno, pues enhorabuena por haber nacido en este país tan bonito. A ver qué nos dejan, porque no tiene pinta. Gracias.